Geosfera. El término geo es tierra, esfera de sólido. Sólido. Empezamos a estudiar nuestro planeta, la parte sólida. Entonces, ¿qué geosfera? Es la parte sólida. La parte gaseosa es atmósfera. La parte líquida es hidrosfera. Pero en la clase de hoy día vamos a explicar la parte sólida. ¿Sí? Mira lo que dice. La Tierra es un cuerpo esférico, pero no es redondo. Como la Tierra gira sobre su propio eje, genera aplastamiento o achatamiento y en el ecuador un ensanchamiento. Nuestro planeta no es como una pelota. Presenta achatamiento en los polos y un ensanchamiento en el ecuador. El radio promedio es 6.370 kilómetros. El promedio. Si en los polos hay un achatamiento, menor radio polar. Y si en la línea ecuatorial hay un ensanchamiento, mayor radio polar. Pero el promedio es 6.370 kilómetros. ¿Ya? Su composición química se divide en 3 capas: corteza, manto y núcleo. Para poder participar, ¿en qué capa de la geosfera nos encontramos? ¿En qué capa de la geosfera? Recuerda, chicos. ¿En qué parte de la geosfera? En la corteza. En la corteza, muy bien. ¿Y en qué parte de la corteza? ¿En qué parte de la corteza? Cial. Correcto. Nosotros nos encontramos en Cial. Y Cial y Cima forman parte de la corteza terrestre. La corteza, vamos a comparar, es como la cáscara del huevo. ¿Ya? Es la capa más delgada de la geosfera. La capa más delgada. Y esa zona se divide en 2 partes: Cial y Cima. Cial. Ya, escribir. Cial. Cima. ¿Qué quiere decir? Cial, silicio. Al, aluminio. Aluminio. Silicio. ¿De acuerdo? Y MD, magnesio. Magnesio. En la atmósfera, el gas que predomina es nitrógeno. Luego, el oxígeno. El nitrógeno es un gas inerte. Es un gas inerte. En cambio, el oxígeno reacciona. Por lo tanto, escribo silicio, oxígeno. ¿De acuerdo? Aluminio, oxígeno. Silicio, oxígeno. Magnesio, oxígeno. Vamos a suponer una pregunta en el examen de general. ¿Qué elemento químico predomina en la corteza continental? Oxígeno. Oxígeno. En las rocas, ¿qué elemento predomina? Oxígeno. ¿Ah? Oxígeno. Por ejemplo, óxido de silicio es arena. Y es lo que predomina como en una composición. ¿Ya? Arena. Óxido de silicio, arena. ¿Ya? Muy bien. En la corteza terrestre predomina oxígeno y luego silicio. ¿De acuerdo? Como composición, óxido de silicio. De la geosfera es el 1%. Representa el 1%, quiere decir la capa más delgada de la parte sólida. ¿Sí? Luego vamos a inferir. A medida que vamos a descender, se incrementa la temperatura, se incrementa la presión, se incrementa la densidad. La densidad. Pregunto, ¿cuál es la capa geosférica que soporta mayor presión? Núcleo interno. Núcleo interno. ¿De acuerdo? ¿Dónde predominan altas temperaturas? Más o menos, aproximadamente en promedio 6.000 grados Celsius. 6.000 grados Celsius. Núcleo interno. Núcleo externo entre 3.000 a 4.500 grados Celsius. La zona de mayor temperatura, de mayor densidad, de mayor presión es el núcleo interno. Núcleo interno. Muy bien. Escribir. Núcleo externo se encuentra en estado líquido. Núcleo interno. El núcleo externo se encuentra en estado líquido. Y el núcleo externo interno se encuentra en estado sólido. ¿Por qué el núcleo externo se encuentra en estado líquido? Por las altas temperaturas. Pero si la zona más caliente es el núcleo interno, ¿por qué se encuentra en estado sólido? Presión atmosférica. Presión de la atmósfera de las capas superiores. Presión. Es la respuesta. El núcleo interno debería estar en estado líquido, pero se encuentra en estado sólido debido a que soporta altas presiones. ¿De acuerdo? Altas presiones. Muy bien. El manto se divide en manto inferior y manto superior. Manto se divide en manto superior y manto inferior. ¿De acuerdo? El manto inferior se encuentra en estado sólido y el manto superior en estado semisólido. ¿Ya? Pregunta de examen ordinario, pregunta de examen de admisión general. El manto superior o astenosfera se encuentra en estado semisólido. El manto inferior en estado sólido. Muy bien. Las placas tectónicas que hemos mencionado hace un momento, la placa sudamericana, la placa de Nazca, la placa del Pacífico, la placa africana, recuerden, chicos, las placas que hemos mencionado flotan como un barco. ¿En qué capa del manto? ¿Manto inferior o manto superior? Recuerden, vamos a superior. La parte continental, la parte líquida, ¿ya? Y viene acá. Esto denomina corteza terrestre. Cial, en la parte del fondo oceánico, cima. Y debajo de corteza terrestre, manto superior o astenosfera. En la astenosfera o manto superior, existe corrientes de ascenso y descenso. Se denominan corrientes convectivas o corrientes de convección. Corrientes convectivas. El responsable del desplazamiento de las placas tectónicas. ¿Qué nombre tiene que ser responsable de desplazar a las placas tectónicas? Corrientes convectivas o corrientes de convección. ¿En qué capa de la geosfera, pregunta del examen, se ubican estas corrientes? En la astenosfera o manto superior. Muy bien. Manifiesta que a mayor profundidad, mayor temperatura, mayor presión y mayor densidad. ¿Cómo podemos afirmar que en la estructura interna existe materia en estado sólido, en estado líquido, en estado sólido, en estado semisólido, en estado sólido? ¿Cómo podemos afirmar que existe materia en diferentes estados? Si nunca hemos descendido. La respuesta es, ¿cómo sabemos que existe capas en la geosfera? Analizando indirectamente los movimientos sísmicos. Los movimientos sísmicos nos proporcionan información de la estructura interna del planeta. Las ondas sísmicas son ondas P, S, L y R. Las ondas primarias P atraviesan semisólidos, sólidos, se cesan en líquidos y gases. Muy bien. La onda P. Vamos a poner la zona de cine. La onda P. Sólido, mayor velocidad. Decrece de velocidad, semisólido. Aumenta de velocidad, decrece de velocidad, líquido y aumenta de velocidad. Cuando aumenta de velocidad es sólido, cuando disminuye de velocidad es líquido. ¿De acuerdo? Líquido. Cuando aumenta de velocidad es sólido, cuando más o menos tiene velocidad es semisólido y cuando aumenta de velocidad es sólido. Esa es la información que nos proporciona las ondas P. Las ondas S o transversales atraviesan todo. Llega a este punto, rebota, no atraviesa. En el sismógrafo, el perito en el tema dice, analiza, procesa la información y dice, debajo de la geósfera hay materia en estado líquido. ¿Qué onda? Está confirmando que en la estructura interna de la geósfera existe materia en estado líquido. ¿Cómo se llama este tipo de ondas? Las ondas secundarias confirman que debajo de la geósfera existe materia en estado líquido. Profesor, ¿es agua? No, es materia en estado líquido. Es hierro en estado líquido.
¿De acuerdo? En el núcleo interno predomina hierro, pero hierro en estado sólido, debido a las altas presiones. No es agua, es hierro y magnesio en estado líquido. ¿De acuerdo? En estado líquido. Muy bien, ¿cómo conocemos la estructura de la geósfera? Analizando indirectamente a las ondas sísmicas. Y otra pregunta que se puede formular es, profesor, usted dijo hace un momento que la onda P aumenta de velocidad y luego decrece de velocidad. ¿Cómo se llama esa zona donde cambia de velocidad? Esta zona donde cambia de velocidad, un cambio drástico de velocidad. Respuesta, chicos, ¿qué nombre tiene? Continuidad. Discontinuidad. Correcto. ¿Qué cosa es una discontinuidad? Es el límite donde las ondas sísmicas cambian de velocidad. ¿Qué es una discontinuidad? Quiere decir que en la parte superior la materia se encuentra en estado sólido y debajo en estado líquido. Nos indica en qué estado se encuentra la materia. Y en la parte a mayor profundidad, un tipo de roca y otro tipo de roca. También nos dice que existen diferentes tipos de rocas. Hay dos discontinuidades principales. ¿Cuáles son las dos discontinuidades principales? Respuesta, chicos. El que divide a la corteza del manto. ¿Qué nombre tiene? Mohorovicic. Discontinuidad de Mohorovicic divide corteza de manto. Corteza de núcleo, la discontinuidad de Gutenberg. Hay dos discontinuidades principales. La corteza se divide en cial y cima. La discontinuidad de Conrad es una discontinuidad secundaria, cial, cima. El manto se divide en astenosfera, manto inferior o mesosfera. ¿De acuerdo? Manto inferior, mesosfera. Simplemente la discontinuidad de Repeti. La discontinuidad de Repeti divide el manto en manto superior e inferior. El núcleo se divide en núcleo externo, núcleo interno, la discontinuidad de Weichert-Lehmann. ¿Sí? ¿Cuántas discontinuidades secundarias existen? 3. ¿Cuántas discontinuidades principales existen? 2. ¿Listo? 2. De Mohorovicic y Gutenberg.